Inmediatamente vamos a invitar al doctor José, biólogo mexicano, al doctor José de la Cruz, que nos va a presentar una síntesis del estudio de la tomografía hecha a uno de los especímenes. Como ya vimos las explicaciones sobre ADN, esto nos está llevando a encaminarnos a pensar sobre la presencia de dos especímenes que probablemente podrían corresponder a dos especies. Pues bien, el objeto de mi análisis fue precisamente no basarme en el ADN, sino en las características diagnósticas, que es un estudio propiamente de la biología. ¿Podemos ver la presentación, por favor? La primera sería el holotipo Josefina. Con respecto al lugar de procedencia, por ahora se desconoce dónde fue hallado. Sin embargo, se sabe que sería entre las localidades de Palpa y cercano a Nazca, lo cual también se ha mencionado que podría corresponder a una cueva o yacimiento de tierra de diatomea y que se encontraría en lo alto de un cerro. Y esto da sustento al hecho de que estos cuerpos están cubiertos de tierra de diatomea para su conservación. La siguiente, por favor. Vemos aquí las características básicamente de este espécimen holotipo denominado reptil humanoide, en el que se preservaron en tierra de diatomea o el sílice, que propiamente ha desecado estos cuerpos y que aún contienen órganos. Es de forma humanoide con características similares a las de los reptiles. Esto es que no tienen pelo, no tienen pabellón auricular, no tienen tabique nasal, no hay tetilla, la piel es de tipo queratinizada o como escama, entre otras características. Una estatura de 58.5 centímetros, la cabeza es macrocéfala y en vista lateral podríamos decirlo que es de forma almendrada. Tiene un hocico corto, el condilo occipital es pronunciado, el cuello es retráctil. La siguiente, por favor. Un hueso como escápula que formaría la cintura torácica y con clavícula fusionada, el cual corresponde a lo que se llama una fúrcula. Un hueso como antebrazo y lo mismo en la pierna, carente de radiocúbito, tibia y peroné. La mano se encuentra en pronación, en el cual hay 3 dedos y termina con una garra aplanada. Su pelvis son huesos separados de forma semicircular, por lo tanto no hay una estructura pélvica como comparativa al ser humano, es diferente. Con respecto al sexo, podríamos decir que son gonocóricos, esto es que hay hembras y machos. Su reproducción sería de tipo ovípara y su alimentación sería a través de líquido y su andar sería de tipo bípedo plantígrado. Aquí hay un detalle muy importante, que esto tiene que ver también con la ligereza con que tiene este cráneo, y encontramos fenestras. Esto es propiamente 3 aberturas que están situadas detrás de la órbita ocular en la región temporal. En las especies terrestres que tenemos clasificación científica, conocemos de 3 tipos: los eriápsidos, los sinápsidos y los diápsidos. Los diápsidos corresponden en su general a especies de tipo reptil y encontramos 2 agujeros detrás de la órbita ocular. Aquí lo importante y lo interesante en estos especímenes es que vemos la presencia de 3 fenestras o 3 orificios, lo que científicamente no corresponde a una identificación que se haya dado por parte de la ciencia. La siguiente, por favor. Con respecto a la parte interna de estos cráneos, podemos identificar lo que pudiera ser una posible bula timpánica, y de esta presenta un par hacia los lados del cráneo, que están situadas a 1/4 de la región anterior y aledaña al área del viscerocráneo. Y con respecto a la presencia del cerebro, se encuentra desecado y se encuentra en el interior del ser. Como les he dicho, son seres que tienen órganos todavía en su contenido interno, que representaría aproximadamente un 15% del tamaño reducido al original que hubiera tenido este ser, que sería demasiado grande ese cerebro. Y vemos la posición del cerebro desecado hacia la región occipital, que corresponde propiamente a la posición supina en la que estos cuerpos estaban postrados. La siguiente, por favor.
Hicimos un estudio comparativo entre los perímetros craneales de diferentes especies terrestres, en este caso de mamíferos cuadrúpedos, y lo que nos encontramos es que el perímetro craneal es demasiado grande de este espécimen, pequeñito de 60 centímetros, lo que nos confirma nuevamente que es un espécimen macrocéfalo, con un cerebro muy grande, y el común denominador con las especies terrestres es que entre cada una de ellas encontramos una reducción de ese perímetro craneal, de tal manera que no hay una coincidencia en que este cráneo pueda ser de algún animal mamífero cuadrúpedo, como se ha mencionado o se ha tratado de señalar para desacreditar el caso. Aquí una característica importante de estos especímenes es la presencia de lo que es la fúrcula. La fúrcula propiamente es la unión de las clavículas, y esto solamente lo podemos referenciar en la presencia de dinosaurios extintos, los llamados terópodos, y del cual sabemos que se derivan las aves actuales que tienen esa misma característica. Son solamente esos dos grupos conocidos, uno ya extinto y uno actualmente las aves, que se corresponde con la anatomía de las clavículas de este ser. Y que comparándolo con lo de las aves es totalmente diferente su morfología. Con respecto al hecho de que estos especímenes que contienen huevos, y tenemos datos de mediciones que hemos hecho, lo característico es que en su forma simétrica correspondería a huevos que podemos encontrar en los reptiles, que es de forma simétrica, no piriforme como sería en el caso de las aves, simétrica porque tienen una base del mismo amplitud inferior y superior. Y lo que podemos ver en el interior de estos huevos es un material ya calcificado, que está conglomerado, y no vemos una evidencia de desarrollo embrionario, por el hecho de que, al igual que los reptiles, solamente ocurriría una vez que se ovoposite el huevo o que se libera al ambiente para empezar el proceso de embriogénesis. Por lo tanto, aquí no vemos el desarrollo de un embrión, y es coincidente con la biología de reptil. Aquí tenemos ilustrado ya lo que es el sistema o el aparato reproductivo identificado ya plenamente de este espécimen, donde podemos ver una cloaca, podemos ver una vagina, un cervix que permite la entrada del espermatozoide hacia el útero, vemos una estructura como útero, vemos lo que sería un infundíbulo, que es precisamente donde el huevo estaría en proceso de desarrollo y que posteriormente sería liberado porque su inserción ocurre dentro de lo que es la cavidad abdominal, para que los huevos puedan ser depositados en esa área y continúe con su proceso de maduración. La siguiente, por favor. Aquí un dato muy importante es con respecto a las manos tridáctilas. Si bien podemos identificar que la mano está constituida por un solo hueso carpiano de 3 dedos, y que cada dedo está conformado por 3 falanges, y que muy probablemente este dedo está terminando en una garra de forma aplanada. Esta característica de la tridactilia, de los 3 dedos, y además de que la mano se encuentra en pronación, es propia de terópodos o dinosaurios extintos. La siguiente, por favor. El pie tridáctilo es otra característica también de este tipo de ser, ¿no? Entonces, lo que podemos nosotros evidenciar es una anatomía totalmente diferente a una anatomía que estamos acostumbrados a ver con respecto a un humano. Es totalmente diferente, pero es muy similar a la que pudiéramos ver en un ave, por ejemplo, en lo que pudiéramos comparar en ese sentido, ¿no? Y en el cual el hueso único, que sería el hueso que conforma la pierna, serviría propiamente de planta del pie, ¿sí? Y eso lo vemos en el caso de una ave llamada el casuario. Esa ave tiene esa misma similitud al que estas criaturas tienen. Y vemos áreas de cavidades que conforman la estructura ósea. La siguiente, por favor. Bueno, regresando nuevamente a las cuestiones de las cavidades óseas, entonces aquí encontramos que estos seres tienen huesos huecos. Se ha hablado, se ha argumentado falazmente de que corresponderían a huesos de animales armados. Evidentemente, este tipo de característica en estos huesos es imposible de encontrar en algún mamífero, ¿sí?
se descarta totalmente esa cuestión y solamente podemos referirnos a huesos de dinosaurios extintos. Y si queremos algo más reciente, más actual, en las aves también tienen esa característica. La siguiente, por favor. Otro detalle importante es que las vértebras se encuentran huecas, ¿sí? También no corresponde a una característica de ningún animal mamífero terrestre, pero podemos referenciarnos a un espécimen extinto. En este caso, que ejemplifiqué para poder tener una noción de ello, a un dinosaurio que se denomina Memenquisaurio, que es un dinosaurio que poseía vértebras gruesas en el cuello, ¿sí? De tal manera que estas similitudes no se nos hacen extrañas, son conocidas por la ciencia. La siguiente, por favor. Hay un detalle aquí muy importante, alegando nuevamente a la cuestión de que si estos cuerpos son armados o realmente qué es lo que son. Pudimos determinar que en el caso del húmero, que aparentemente a través de los rayos X aparentemente podría corresponder a un corte, no lo es. Y bien, hay que poner en noción a la gente que dice que es un corte cuando lo haces en un hueso es recto. Aquí lo que vemos son bordes de tipo dentado o aserrado, y que este hueso no ha sido en lo mínimo alterado o cortado o modificado, puesto que tenemos la presencia del epífisis o la cabeza humeral inferior, que haría la articulación con el resto de la otra extremidad. Con esto queda claro que aquí no ha habido absolutamente ningún agregado a estos cuerpos. Y esto nos lo está demostrando científicamente y las evidencias de las tomografías. La siguiente, por favor. Aquí nuevamente se ratifica el hecho de que la extremidad de ese espécimen, en el caso de Josefina, no ha sido alterado de ninguna manera. Que solamente hay una asimetría, sí, y no podemos responder a qué se debe ese hecho, pero hay una longitud correspondiente entre cada una de esas extremidades. Por lo tanto, solamente es una diferencia en el grosor, en el ancho, lo que totalmente no significa y no pone como argumento de que esto pueda ser alterado. La siguiente, por favor. Aquí ya tenemos identificado y todo lo que es la columna vertebral, lo tenemos ya debidamente caracterizado, en el que podemos constatar que hay 31 vértebras y distribuidas de la siguiente manera: un atlas, 4 vértebras cervicales, 4 vértebras escapulares, 14 vértebras costillares, 3 vértebras pélvicas y 2 últimas que serían vértebras sacros, y que posee 11 costillas, 9 de tipo anilladas y 2 flotantes. Cuenta con al menos 5 diferentes tipos de vértebras en toda la columna vertebral. En el ser humano igual hay diferencias entre el tipo de vértebras que hay en la columna vertebral. No podíamos esperar otra cosa también en este tipo de especímenes. Los huesos pélvicos se sostienen con las 2 últimas vértebras que forman el sacro en su parte posterior, y hemos evidenciado que en este espécimen Josefina, el reptil humanoide presenta una lesión que se hace patente en la 7ª vértebra del costillar, con una compresión de la vértebra. La siguiente, por favor. Aquí vemos nuevamente la estructura sacro que conforman 2 vértebras en la parte terminal de la columna de este espécimen, ¿sí? Esto es importante señalar, que al igual que otros grupos de dinosaurios extintos, en el caso del Herrerasauridae, que es un dinosaurio sauriquios, presentaba también 2 vértebras que hacían la función de sacros. La siguiente, por favor. Aquí hicimos una conformación de la anatomía esquelética en base a toda la evidencia registrada a través del análisis de las tomografías, donde podemos determinar que estos seres tenían una estructura perfectamente articulada. Posee un hueso ancho como escápula unida a 7 vértebras que formarían la cintura torácica, que es una característica jamás registrada en ningún grupo animal conocido. Las clavículas se encuentran fusionadas formando la fúrcula. Posee solamente un hueso como antebrazo, lo mismo que para la pierna. Posee solamente 3 dedos, 3 falanges en manos con garras aplanadas, y en el caso del pie presenta 3 falanges.
Aquí en la parte del cráneo vemos la presencia de áreas de neumatización u orificios, lo cual también contribuye nuevamente a la ligereza que tienen estos cráneos. Vemos también ahí la representación de la forma de las costillas de tipo anilladas, con respecto a la fúrcula, con respecto al omóplato o a la estructura escapular que forma propiamente la cintura torácica. Lo que es la neumatización o el seno frontal que presentan estos especímenes posteriormente al nivel superior de los orificios nasales. La siguiente, por favor. Un aspecto muy importante es poder determinar el ancestro común de este ser. Pues bien, debido a que no existe diferenciación de hueso como radio y cúbito en antebrazo, tibia y peroné en el caso de la pierna, por homología evolutiva, este no correspondería a un origen biológico o un ancestro común con las especies que conocemos hoy día. Aunque sí guardaría cierta relación anatómica o de analogía de las manos con especies extintas de terápodos, en este caso que pudiera ser el Velociraptor, y parece ser que dentro de la línea evolutiva estaba también el Archaeopteryx, puesto que presentan esta característica de la tridactilia, de tres falanges en la mano y el hueso único que formaría el carpo, ¿sí? La siguiente, por favor. El siguiente espécimen corresponde a Yamil palpanensis, que correspondería a la momia María. Este espécimen tiene características similares a Homo sapiens, es evidente. Su estatura es de 1,70, pero lo interesante de esto es que tiene tres manos, las manos de 3 dedos con 5 falanges, tanto de los pies, en las manos como en los pies. No tiene pelo, no tiene pabellón auricular, sus ojos son relativamente grandes y una nariz muy pequeña. Tiene protuberancias en la piel, que eso vamos a verlo posteriormente, y el hueso calcáneo no tiene una tuberación. Vámonos con la siguiente lámina. Vamos a encontrar aquí aspectos que tienen que ver precisamente con el aspecto de la locomoción y que corresponde precisamente a un desarrollo específicamente de esa especie en particular, donde la fijación del telón Aquiles ocurre en el hueso astrágalo. En el ser humano, en la especie humana, este tendón se fija en el hueso calcáneo, pero en este caso de la momia María no tiene la protuberancia en el hueso calcáneo, es totalmente diferente. Y esto obedece precisamente a un proceso evolutivo con respecto a los dedos largos que tiene. La siguiente, por favor. Vemos aquí el tendón peroneo, que está presente y que recorre propiamente los pies de María. Se puede observar el tendón peroneo, el cual se extiende en la parte externa del tobillo y por detrás del malleolo lateral, que se conecta en la base del tercer dedo lateral. En el caso de Homo sapiens, este tendón se inserta en el primer metatarsiano, lo que corroboramos aquí que esta momia no ha sido cortada, amputada, como se ha señalado, puesto que presenta ese tendón, está presente. La siguiente, por favor. Nuevamente vemos aquí la estructura de los dedos, de los falanges de los pies. Es particularmente de llamar la atención la conformación de 3 huesos de tamaño variable, de forma variable, y que da una angulación de 90 grados que remata estos dedos, y evidentemente la presencia de huellas dactilares en forma de unos cojinetes de tipo circular. La siguiente, por favor. Aquí representamos ya lo que es propiamente la configuración de los pies de la momia María, en el cual lo evidente y lo que queda claro es la armonía que existe en la distribución de los huesos con respecto a los falanges. En conclusión, los especímenes analizados presentan características que en su conjunto esperaríamos de un espécimen correspondiente a una especie propia, el reptil humanoide y Yamil palpanensis. Sus características fenotípicas se encontrarían más relacionadas con el grupo conocido como reptiles, sin pabellón auricular, ausencia de tetillas o glándulas mamarias, ausencia de pelo, ausencia de 5 dedos, etc. Los huevos del reptil humanoide en su morfología son de forma simétrica, similar a la de los reptiles.
conjunta una serie de características como las que hemos visto: la fórcula, los huesos huecos, la mano en pronación, la tridactilia y rasgos fenotípicos en el reptil humanoide, lo cual presenta el grupo terópodos de dinosaurios extintos de hace aproximadamente 65 millones de años. La siguiente, por favor. La presencia de un hueso como antebrazo y pierna corresponde a este espécimen humanoide, el reptil humanoide, distinto en su evolución a un ancestro común conocido en la Tierra, por lo que su evolución, así como su ADN, que ya hemos podido escuchar y que vamos a escuchar una ampliación de ello, de estos pequeñitos, es diferente a toda especie conocida en la Tierra.